Una cosa es ser hombre celoso y otra cosa es ser un enfermizo de celos. Bienvenidos a un video más del Perdedor, el tema de hoy. Muchos y muchos somos celosos, todo el mundo es celoso, todo el mundo. No hay una condición en que diga que el ser humano no es celoso, de muchas cosas. Pero lo más crítico, lo más grave es cuando eres celoso de tu pareja. Muchas veces el tener celos hacia tu pareja, o sea, es normal porque tampoco quiero que todos vean o le griten o le hablen a la compañero, a la pareja o a la esposa que está conmigo. Yo creo que son normales, pero hay celos, celos que llegan a ser enfermizos, celos en que muchas veces te celan por algo que ni existe, o que te celan porque tienes un ídolo, un cantante, un futbolista o algo, y hay muchas parejas que llegan a esos celos extremos de tener celos de esa persona, de ese amor ficticio. Entonces, yo creo que ya está mal. Y no nomás hablamos hasta ese punto de celos. Hablamos de que hay muchos hombres que celan a su esposa hasta con sus hermanos de él. Sí, es la realidad. Muchos y muchos tienen celo de sus hermanos. O sea, que ahí creo que ya son enfermizos. Porque si es posible, tampoco decimos que no, que tu pareja te engañe con tu hermano o muchas veces con tu amigo. Es normal porque hay muchos casos de esos. Pero que tú, que seas un hombre, que tengas celos normales y que ya tengas celos hacia tu propia familia, hacia tu propio hermano, yo creo que allí son celos enfermizos. Y hay muchos que llegan hasta el extremo, muchos que llegan a pensar o a colocar en estos tiempos que ya vivimos con cámaras, que vivimos con un montón de cosas, poner cámaras en sus cuartos para estar seguro de que su esposa no te engaña. Yo creo que eso es lo más grave ya porque yo creo que una mujer sea la más bruja, la más, como tú quieras llamarle, no creo que sea capaz de engañarte ya hasta dentro de tu propia cama. Podría ser posible, tampoco decimos que no, pero ya hasta ese grado. Yo creo que ya son celos muy enfermizos, muy malos. Y que esos celos, y hay muchos que piensan, o muchas mujeres que todavía dan su brazo a torcer, muchas mujeres que les dan el sí a esos celos, porque llega un momento en que muchas veces lo piensas normal. Lo piensas normal porque empiezas a vivir en ese rango, en ese hábito de celos. Y yo creo que muchas mujeres al principio deben sentirse hasta orgullosas que su esposo, su novio, su marido la cele. Yo creo que ellas deben sentirse muy orgullosas porque piensan que pues son las reinas, las princesas de ese hombre. Pero ¿qué pasa cuando eso va evolucionando? Cuando se forma un patrón de conducta que va conduciendo a esos celos enfermizos. ¿Qué pasa ahí? Y es el problema porque muchas mujeres no se dan cuenta de esa trayectoria, de ese patrón que se va siguiendo. Al principio puede ser halagador, al principio te puedes sentir como una reina, pero poco a poco se va convirtiendo en algo tóxico, algo que te va amargando la vida, porque hay muchos y muchos hombres que conocieron a sus esposas, a sus novias, cuando en unos bailes, cuando andaban ellas vestidas con sus falditas, andaban bien arregladas, y que ahora en el momento que están casados, que ya están en su casa, no las dejan ponerse nada de eso. O muchas mujeres que se arreglaban bien bonito, que se pintaban, y por eso te enamoraste de ella. Pero que después llegó el momento en que ya te casaste, en que las tienes como prisioneras dentro de tu casa, en que no las dejan ponerse nada ni arreglarse nada porque piensan que van a buscar a otro hombre, porque piensan que van a enamorar a otro. Eso yo creo que hasta ahí ya es algo tóxico, pero que la mujer no se da cuenta desde el momento en que la conociste o la conoció, siguió el patrón de conducta así que va aumentando. Y yo lo pongo en contexto igual que como cuando el alcohólico está tirado en la calle. Muchos y muchos pensarán que el alcohólico empezó a beber así el primer día y bebió y quedó tirado. Y la realidad no es así. La realidad es que empezó con poquito y fue aumentando. Entonces, llega al grado, a tal grado de que el celoso golpea a la mujer, o el celoso agrede a la mujer, o ya no la deja vivir, o ya solo la quiere tener encerrada. La mujer no se dio cuenta, pero ya llegó hasta ese grado. Y no se da cuenta y llegó al grado de pegarle, de humillarla, de encerrarla, y
Todavía la mujer siente que ese es su lugar y que eso es lo que la debe proteger acerca de los celos. Y la realidad es que ese hombre ya está mal, o esos celos son enfermizos, o esos celos son demasiados, y muchas veces ese patrón de conducta no nació ahí con él, sino que son celos enfermizos, pero empezaron muchas y muchas veces cuando empezó a crecer, desde aquel momento. Por eso muchas mujeres o muchos hombres, cuando la mujer o tú le gritas a la mujer, lo ves normal. Y lo ves normal por el simple hecho de que en tu casa se creció viviendo eso. Para ti era normal que tu papá le gritara a tu mamá, que tu papá regañara a tu mamá. Entonces, cuando llegas a tu hogar, ya tienes ese problema. Ya es algo que ya lo viviste y el patrón lo quiere repetir dentro de tu familia. Y por eso se llega a esos celos enfermizos. Por eso se llega hasta ese grado donde ya no hay salida. Y muchas mujeres, al último, muchas viven toda su vida así, por si no lo sabías. Hay muchas mujeres que viven con ese patrón hasta que se mueren y lo siguen viendo normal. Pero muchas y muchas llega el momento en que rompen eso, en que le hablan a la policía, en que cuando les pegan, cuando las humillan, llegan al tanto de que agarran sus cosas y se van. Pero son muy pocas porque de una u otra manera esa mujer se acostumbró a vivir de esa manera. ¿Cuántos y cuántos noviazgos hay en que en los noviazgos se le empiezan a pegar a la mujer? Por celos, por lo que tú quieras, pero la mayor parte es por celos. Le empiezan a pegar. Y todavía sí, la mujer sigue casando o se casa con ese hombre que la maltrata desde novios. Muchos pensarán está loca o muchos pensarán que no hay otro hombre, muchos distintos, pero ella no lo piensa así porque tal vez ella viene de una familia tóxica, ella viene de una familia así, o sea, ya vivió ese patrón de vida, ese patrón de conducta que se vio en casa y para ella es normal que el macho alfa la golpee, la trate mal, le haga lo que le haga. Y muchos pensarán, o muchas mujeres tratan en ese momento de noviazgo a reflexionar sobre eso y a decir, o a decirle al hombre, si no cambias, yo no me junto contigo, yo no me caso contigo, yo termino la relación contigo. Pero ahí viene el hombre, ahí viene el celoso tóxico que muchas veces no engaña a la mujer. No engaña a la mujer porque la mujer ya está sufriendo ese patrón de conducta ahí, en ese momento de noviazgo. Ya no la engaña, pero sí hace que esa mujer se ilusione por el cambio. ¿Cuántas mujeres se ilusionan porque el hombre dice, voy a dejar de ser celoso? Ahora sí te lo prometo, ya esta fue la última pelea. Eso no funciona así. No es de cambiar de la noche a la mañana. Porque ellos ya vienen enfermos. Mucha gente no entiende que la enfermedad de celos no nace cuando encuentras a la pareja y la quieres proteger y la quieres tener contigo solamente. No nace ahí, nace mucho más antes. Entonces, por eso piensas que el que te digan que va a cambiar, ya se va a dar el cambio. Y la realidad es que no. La realidad es que no va a suceder así. O muchas mujeres todavía piensan que cuando te golpeó, ayer fue el momento donde el hombre malo, el hombre salvaje, el hombre eso, y tuviste que explotar y llamar a la policía y hacer un montón de cosas para que se te tuviera en cuenta y no te volviera a suceder eso. Muchas piensan que ese es el momento y ese no el momento, ese fue el momento al último que explotó todo. Lo que pasa es que desde que andabas en novio, de que ya había patrones de cultura que hacían referencia que esa iba a ser tu vida. Muchas se sueltan y dicen, yo quiero vivir ya, quiero, y votan a la madre todo. Pero muchas, quiero decirles, y escucha esto, muchas siguen viviendo así hasta que se mueren. Muchas y muchas no tienen esa capacidad de botar toda la fregada y decir, quiero vivir el día de hoy. Porque se acostumbran a esa manera de vivir, se acostumbran a ese modo de los maridos. La realidad es que es una enfermedad que tú como madre, y yo lo pongo en contexto esto, tú como madre, a ti no te gustaría que a tu hija fuera tratada igual que él. No te gustaría, porque es desagradable. Imagínate cuando tus padres, tú como mujer, tus padres saben que un hombre te pega, que un hombre es tu novio y te pega, que un hombre es tu marido y te pega, y te va a pegar toda la vida ya si no sueltas eso. Entonces, como madres, tienes que ponerte
alerta y pensar en que esta vida que vivo yo, esta vida de golpes, esta vida de maltrato, esta vida de estar encerrada, esta vida de no poder ponerme lo que a mí me gusta, ¿es lo que quiero que vean mis hijas? O tú, como hombre, debes entender muchas veces que si tienes unos celos así, no son normales, son dañinos hacia la persona. Ahora, así como tú tratas a tu esposa, a tu mujer, a tu novia, ¿así te gustaría que golpearan a tu hija? O sea, hay una de las cosas muy sencillas de tratar de analizar. Y si tienes un problema, ¿por qué no tratar de resolverlo? ¿Por qué no tratar de entender de que muchas veces es mejor una pareja separada que dañar a sus hijos? Que escuchen tus peleas, que escuchen de la manera brutal que se vive. ¿Sabes cuál es la consecuencia de todo eso cuando haces eso enfrente de tus hijos o dentro de tu hogar? Es que tus hijos empiecen a traumarse, empiecen a pensar que esa vida es la normal y se traumen y que sigan el mismo patrón de conducta con sus hijos ellos también. Yo creo que es el momento de parar de entender que si de verdad amas a tu esposa, no quiere decir que la celes hasta ese grado. Quiere decir que debes tratar de que si tú entiendes que tus celos son demasiados, buscar ayuda. Claro que la hay, pero la realidad es que solo tú tienes la decisión. Gracias por ver este video.